La luz gris de primera hora de la mañana se filtraba a través de las persianas, pintando la habitación de tonos sombríos. Mireya Ocaña estaba sentada en el borde de la cama, observando a su marido, que se anudaba la corbata con entusiasmo frente al espejo. Félix Mendiguren estaba de buen humor, algo que no podía decirse de ella. Desde hacía 6 meses, era como si hubiera crecido un muro invisible entre ellos, y cada día resultaba más difícil superarlo. «No tienes ni idea de las perspectivas que se abren con este ascenso», dijo Félix, alisando una pequeña arruga de su camisa con la palma de la mano. «Ahora estaré a cargo de todo el departamento. Tendré 23 subordinados y un despacho independiente con vistas a la ciudad». Mireya esbozó una sonrisa. «Me alegro mucho por ti. Te mereces este ascenso». Su voz sonaba sincera y, en efecto, estaba orgullosa de los logros de su marido, pero algo en su interior la quemaba y le impedía compartir plenamente su alegría. En 7 años de matrimonio, Mireya había aprendido a percibir cualquier cambio en el estado de ánimo de Félix, y en los últimos meses algo no iba bien. Retrasos en el regreso a casa, constantes viajes de trabajo, distanciamiento en las conversaciones, falta de interés por su vida en común. Todo ello conformaba un cuadro inquietante. «Lo celebraremos esta noche». Félix se puso la chaqueta y miró el reloj. «Pero no cocines nada tú, lo pediremos en el restaurante. Ya sabes que no me gusta el olor a bollería». Aquel comentario picó. Mireya trabajaba como pastelera en El Zapote, una pequeña cafetería del centro de la ciudad. Sus manos, impregnadas de aromas de vainilla y canela, creaban verdaderas obras maestras que gustaban a los lugareños. Félix solía estar orgulloso de su talento y a menudo obsequiaba a sus colegas con postres preparados por su mujer. Ahora el olor de los productos horneados parecía irritarle. «Sí, claro», respondió ella en voz baja, bajando la mirada. Félix se acercó y la besó mecánicamente en la mejilla. «No me eches de menos. Volveré tarde. Puede que tenga que quedarme hasta tarde en el trabajo. Hay mucho que discutir con mis jefes». Cuando la puerta se cerró tras él, Mireya se quedó quieta durante largo rato, escuchando el silencio de su casa de 2 plantas en los suburbios de Oaxaca, una pequeña ciudad del sur de México. La casa que habían ahorrado durante los primeros 5 años de su matrimonio, trabajando casi sin parar, la casa que debería haber sido el principio de su feliz vida juntos, ahora parecía un mero adorno que ocultaba el vacío de su relación. De mala gana, Mireya se levantó y empezó a prepararse para ir a trabajar. En la cafetería la esperaban 2 encargos festivos, una tarta para el bautizo y un juego de tartas para la fiesta de compromiso. La rutina la ayudó a no hundirse en los pensamientos ansiosos que últimamente la visitaban cada vez con más frecuencia. El Zapote recibió a Mireya con su habitual ambiente acogedor. A pesar de lo temprano que era, el olor a pan recién horneado y a café cargado ya se respiraba en la cafetería. La dueña del local, la anciana Eugenia Carmona, limpiaba las mesas con un paño húmedo. «¡Mi niña!», exclamó Eugenia al ver a Mireya. «Pareces cansada. ¿Va todo bien?». Mireya intentó sonreír, pero era una sonrisa tensa. «Estoy bien, doña Eugenia. Es que no he dormido bien». Eugenia negó con la cabeza, incrédula, pero no siguió preguntando. En los 3 años que Mireya llevaba trabajando en el café, se habían convertido casi en familia, y la mujer mayor sabía bien cuándo no debía entrometerse. El trabajo hirvió de inmediato. Mireya amasaba la masa, montaba la nata, colocaba con cuidado la fruta sobre la tarta de cumpleaños. Sus manos se movían como si estuvieran solas, y sus pensamientos volvieron a Félix. Algo había cambiado en él después de conseguir un puesto de mando intermedio en una gran empresa de maquinaria. Nuevas amistades, cenas de negocios, viajes de trabajo. Todo eso le fue distanciando de ella. «Mireya, tu teléfono está sonando», la llamó una de las camareras, interrumpiendo su hilo de pensamientos. Mireya se limpia las manos y coge el teléfono. Era su amiga Palomina Vallante. «Saludos, compañera. ¿Qué tal estás? ¿Ya te dio Félix la noticia?». La voz de Palomina sonaba emocionada. «Si te refieres al ascenso, sí, lo hizo», respondió Mireya, saliendo al pequeño patio detrás del café para conversar. «¿Y tú cómo estás? ¿Estás contenta?». Mireya dudó en contestar. «Claro que estoy contenta. Ha trabajado mucho para conseguirlo». «Pero…». La voz de Palomina era comprensiva. «Pero, no sé, Palomina. Últimamente es como si fuéramos extraños el uno para el otro. Intento hablar con él, pero o está ocupado, o cansado, o simplemente pasa del tema,
diciendo que todo va bien. Al otro lado de la línea, Palomina suspira pesadamente. Quizá lo está pasando realmente mal en el trabajo, el nuevo puesto, la responsabilidad. Los hombres suelen encerrarse en sí mismos cuando se enfrentan a dificultades. No es solo eso, Mireya bajó la voz, aunque no había nadie alrededor. Él ha cambiado. Antes lo hacíamos todo juntos, pero ahora a menudo no sé dónde está ni con quién. A veces pienso que... No terminó, pero Palomina lo entendió. Mireya, no te pongas así. Si tienes sospechas, habla con él directamente. No dejes que los miedos arruinen lo que tienes. El día se alargó interminablemente. A pesar de su ajetreo, Mireya volvía una y otra vez a la conversación matutina con su marido. Volveré tarde. La frase se había escuchado cada vez con más frecuencia en los últimos meses. Y no era por trabajo, ella lo notaba. La casa estaba silenciosa y vacía. Félix, como había prometido, aún no había regresado. Mireya caminó lentamente por las habitaciones, sintiéndose como una extraña en su propia casa. Por todas partes había huellas de su vida juntos, fotos de sus vacaciones en Cancún, recuerdos traídos de diferentes partes de México, pequeñas cosas que habían comprado juntos, construyendo su pequeño mundo. Ahora ese mundo parecía frágil, a punto de desmoronarse a la menor brisa. El reloj marcaba las 10 de la noche cuando Mireya oyó el sonido de la llave en la cerradura. Félix entró en la casa balanceándose ligeramente, oliendo a alcohol caro y perfume ajeno. ¿Todavía estás despierta?, preguntó quitándose los zapatos en el pasillo. Te estoy esperando. He pedido la cena en la trattoria. Mireya intentó hablar con calma, aunque tenía las tripas apretadas por la ansiedad. Félix pasó junto a ella como si no la hubiera oído. No tengo hambre. Mis compañeros y yo ya hemos cenado. Se dirigió al cuarto de baño, dejando a Mireya de pie en medio del salón, con una sonrisa congelada en el rostro. Lo siguió con la mirada, sintiendo que la irritación y el dolor se acumulaban en su interior. ¿Cuánto tiempo más iba a seguir así? ¿Cuánto tiempo más iba a fingir que no pasaba nada? Exhalando con decisión, Mireya se dirigió al dormitorio y se sentó en la cama. Tenía que hablar con él esta noche, ahora, antes de que esta incertidumbre la volviera completamente loca. Se oyó un ruido de agua procedente del cuarto de baño. Mireya vio el teléfono de Félix en la mesilla de noche. La pantalla se iluminó de repente. Había un mensaje. Nunca había tocado su teléfono, por respeto a la intimidad de su marido, pero ahora algo en su interior la empujaba a coger el aparato. El mensaje era de un contacto de Sole. Mireya no conocía a ningún Sole entre los amigos o compañeros de su marido. Su dedo pulsó la notificación por sí solo y la correspondencia se desplegó ante sus ojos. Hoy ha sido maravilloso. Estoy deseando que llegue nuestro viaje. Imagino que nos despertaremos en la misma cama cada mañana, sin necesidad de escondernos. Y a continuación había una fotografía. Una mujer joven con el pelo largo y oscuro, los ojos fijos en la cámara y una sonrisa seductora en los labios. Mireya sintió que se le caía la tierra bajo los pies. Se desplazó por la correspondencia. Mensajes, fotos, planes para verse. Todo hablaba de una relación duradera. A juzgar por las fechas llevaba más de un año. El sonido de la puerta del baño al abrirse la hizo estremecerse. Félix estaba en la puerta, envuelto en una toalla, con el pelo mojado. Enseguida se dio cuenta de lo que había pasado al ver el teléfono en manos de su mujer. ¿Qué haces? Su voz era fría. Mireya levantó lentamente los ojos, que estaban llenos de lágrimas. ¿Quién es Sole?, preguntó en voz baja. No es asunto tuyo, le cortó Félix, acercándose rápidamente y arrebatándole el teléfono de las manos. ¿No es asunto mío? La voz de Mireya temblaba, pero había una nota de acero en ella. Soy tu mujer, Félix. Llevamos 7 años juntos. ¿Y me estás diciendo que tu amante no es asunto mío? Félix se quedó inmóvil un momento y luego se sentó en el borde de la cama sin mirarla. No quería que te enteraras así. ¿Cómo? Mireya sintió que todo le hervía por dentro. ¿Cómo querías que me enterara? ¿Cuando os vais de vacaciones juntos? ¿O cuando decidieras dejarme para siempre? Mireya, es complicado. ¿Qué es complicado? No pudo aguantar más y gritó. Me estás engañando con alguien, con alguien. Se llama Soledad, dijo Félix con voz firme. Trabajamos juntos desde hace 2 años. Y sí, tenemos una relación. Mireya lo miró fijamente, sin dar crédito a lo que oía. El hombre con quien compartía su cama, su vida, sus sueños, hablaba de infidelidad como si le estuviera dando el pronóstico del tiempo. ¿2 años?
Mireya bajó la voz hasta un susurro. ¿2 años llevando una doble vida? Félix se levantó, fue al armario y empezó a vestirse, como si aquella conversación fuera una formalidad vacía. No pretendía ofenderte, dijo poniéndose una camisa. Al principio fue solo un flechazo, pero luego nos dimos cuenta de que nos queríamos. De que nos queríamos. Mireya se rió amargamente. ¿Y qué había habido entre nosotros todos estos años? Félix se abotonó la camisa y se volvió hacia ella. Mireya, hemos superado nuestra relación. Mírate, metida en ese pequeño café oliendo a harina y nata, hablando solo de tus pasteles. Y a mí, estoy creciendo, desarrollándome, conociendo gente nueva. Soledad me entiende, es de mi mundo. Cada palabra golpeaba como un látigo. Mireya sintió que todo lo que apreciaba se derrumbaba, pero a través del dolor había rabia, pura y ardiente rabia. Vete, dijo en voz baja. Recoge tus cosas y vete. ¿Qué? Félix parecía sorprendido, como si no hubiera esperado una reacción así. Ya me has oído. Vete de mi casa. Si para ti solo soy una pastelera que huele a harina, entonces no tienes nada que hacer aquí. Esta también es mi casa. La voz de Félix se volvió dura. No voy a ir a ninguna parte. Entonces yo sí. Mireya se levantó y empezó a sacar cosas del armario, arrugándolas desordenadamente y metiéndolas en su bolso. Félix la observó unos instantes y luego la agarró del brazo, deteniéndola. Deja de ponerte histérica. Tenemos que hablar con calma. ¿Sobre qué? Ella apartó la mano. ¿Sobre cómo planeaste escaparte con ella en el momento perfecto? ¿De qué tenemos que hablar, Félix? Su rostro se contorsionó de ira. No me hables así. Lo he hecho todo por ti. Esta casa, el trabajo de tus sueños en la cafetería. Te he mantenido mientras jugabas con tus magdalenas. ¿Jugando? Mireya sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Trabajé tan duro como tú para que pudiéramos comprar esta casa. Te apoyé en todo, creí en ti. Y tú, traicionaste todo lo que teníamos. Estaban uno frente al otro, separados no solo por el espacio de la habitación, sino por el abismo que se había formado entre ellos a lo largo de los años. Me voy a divorciar, dijo finalmente Félix. Sería lo mejor para todos. Mireya sintió como si le hubieran quitado todo el aire. Lo único que pudo hacer fue asentir. Sí, es lo mejor. Félix recogió algunas cosas, su portátil, y se dirigió a la puerta. Pasaré la noche en el hotel. Mañana enviaré a un abogado para discutir los detalles de la división de la propiedad. La mañana recibió a Mireya con la cabeza zumbando y los ojos hinchados de lágrimas. Apenas había dormido, repasando mentalmente los acontecimientos de la noche anterior, tratando de averiguar dónde y cuándo se habían torcido las cosas. Quizá su matrimonio estaba condenado desde el principio, quizá nunca fueron el uno para el otro. Sin fuerzas para ir a trabajar, Mireya llamó a doña Eugenia y se tomó el día libre. Luego marcó el número de Palomina. Me engaña, dijo en lugar de saludar cuando su amiga contestó al teléfono. Desde hace 2 años. Dios, Mireya. Palomina guardó silencio un segundo. ¿Estás segura? He visto su correspondencia, las fotos, los planes de unas vacaciones juntos. Ni siquiera lo negó cuando se lo pregunté. ¡Cabrón! La voz de Palomina sonó con rabia. Estaré en tu casa en 1 hora. No vayas a ninguna parte. Palomina apareció incluso antes de lo prometido, con una botella de vino y una caja de bombones. Abrazó a Mireya en la puerta y ella rompió a llorar de nuevo. Ya, ya, cariño, susurró Palomina, acariciándole la espalda. Todo va a salir bien, todo saldrá bien. Pasaron al salón y Mireya le contó todo a su amiga, desde sus vagas sospechas hasta el escándalo de anoche. Palomina escuchaba sin interrumpir, solo de vez en cuando apretaba los puños con rabia. ¿Sabes qué fue lo que más me sorprendió? Mireya tomó un sorbo de vino. La forma en que hablaba de ello, como si fuera normal engañar, mentir, planear una fuga con su amante. Los hombres hacen mucho eso, sonrió Palomina con amargura. Justifican sus cochinadas para no sentirse unos sinvergüenzas. Mi exnovio solía decir que habíamos superado nuestra relación, pero en realidad solo había encontrado a una chica más joven. Mireya negó con la cabeza. No le reconozco, Palo. El Félix del que me enamoré nunca haría eso. Era un hombre diferente. ¿O tú querías verlo diferente?, objetó Palomina en voz baja. Todos creemos a veces lo que queremos ver, no lo que es real. Hablaron toda la tarde.
Palomina ayudó a Mireya a empaquetar algunas cosas. Se había decidido que se mudaría con una amiga mientras durara el proceso de divorcio. Era insoportable estar en una casa que de repente se había convertido en una extraña. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Palomina mientras cargaban las maletas en su coche. Mireya dudó. Aún no había pensado en lo siguiente. Toda su existencia se había reducido a este momento de dolor y traición. No lo sé. Supongo que primero tengo que superar el divorcio. Y después, luego ya veremos. Esa noche, justo cuando estaban a punto de irse, apareció Félix. Parecía cansado pero decidido. Mireya, tenemos que hablar, dijo al ver las maletas en el pasillo. ¿A dónde vas? Me voy a vivir con Palomina. No te preocupes, no estaré mucho tiempo en tu casa. También es tu casa. Félix intentó cogerla de la mano, pero Mireya se apartó. Ya no. Palomina se puso a su lado, dispuesta a intervenir si era necesario. He hablado con el abogado, continuó Félix. El proceso de divorcio llevará algún tiempo. Tendremos que dividir los bienes, arreglar la casa. Haz lo que quieras, contestó Mireya cansada. Solo quiero mi parte. Puedes quedarte con el resto para ti y para tu soledad. El martes fue especialmente difícil. Los pedidos eran inusualmente grandes para mediados de semana. 2 bodas, un aniversario y un bautizo, todos con complejas tartas escalonadas. Las manos de Mireya se movían mecánicamente, amasando la masa, montando la nata, colocando los dibujos de mazapán. Su conciencia estaba dividida. Una parte se concentraba en su trabajo habitual y la otra repasaba sin cesar los acontecimientos recientes. Llevaba 10 días en casa de Palomina. 10 días llenos de dolor sordo y noches sin dormir. El abogado de Félix la había llamado varias veces, ofreciéndole reunirse para discutir los detalles del divorcio. Pero Mireya había encontrado cada vez una excusa para posponer el encuentro. Era como si estuviera congelada en el tiempo, incapaz de avanzar o retroceder. Mireya, vas a estropear la nata si la bates tan fuerte. La suave voz de doña Eugenia la devolvió a la realidad. Mireya bajó la mirada hacia el bol, donde el batidor había convertido la delicada crema de mantequilla en una especie de aceite. Suspiró y dejó el utensilio a un lado. Lo siento, doña Eugenia. Ahora haré otra. La mujer mayor se acercó y puso una mano arrugada en el hombro de Mireya. Quizá deberías tomarte unas vacaciones, descansar un poco, poner en orden tus pensamientos. Mireya negó con la cabeza. El trabajo era lo único que le impedía hundirse por completo en la desesperación. No estoy bien, solo un poco cansada. Doña Eugenia asintió comprensiva, pero había preocupación en sus ojos. Si tienes que irte antes, dilo. Ramona podría llegar tarde hoy y cerrar el café. Mireya sonrió agradecida. La amabilidad de la mujer mayor le reconfortó el corazón en estos días difíciles. A las 6 de la tarde, todos los pedidos estaban listos. Normalmente, Mireya ayudaba en el servicio de la cafetería a esa hora, pero hoy había pocos clientes. La inminente tormenta había obligado a los habitantes del pequeño pueblo a irse a casa temprano. «Vamos, nena», dijo doña Eugenia al ver que Mireya se frotaba los ojos con cansancio. «Nos las arreglaremos. Tienes que descansar». Mireya no discutió. El cansancio llegaba en oleadas. La cabeza le zumbaba por las lágrimas no derramadas y la falta de sueño. Al salir del café, se estremeció con el viento frío. El cielo estaba cubierto de nubes plomizas y las primeras gotas de lluvia ya habían empezado a caer sobre el asfalto. Mireya aceleró el paso, deseosa de llegar a la parada del autobús antes de que cayera el verdadero aguacero. Las calles estaban desiertas. Los pocos transeúntes se apresuraban a resguardarse de las inclemencias del tiempo, enfundándose sus chaquetas y cubriendo sus bolsos de la lluvia. Mireya caminaba por la calle, absorta en sus pensamientos. A lo largo de los días, había pensado a menudo en lo que Félix le había dicho en su última conversación. «Estás metida en ese cafecito, oliendo a harina y nata, hablando solo de tus pasteles». ¿Era realmente así como la había visto todo este tiempo? ¿Su pasión por la pastelería solo le irritaba? Mireya estaba tan inmersa en estos pensamientos que no se dio cuenta de que se encontraba en una encrucijada. El semáforo parpadeaba en amarillo, pero ella se incorporó a la calzada sin mirar a su alrededor. El chirrido de los frenos la hizo levantar la cabeza. La brillante luz de los faros la cegó por un instante, y Mireya solo tuvo tiempo de poner instintivamente las manos delante, como si eso la protegiera del impacto. Fue rápido y lento al mismo tiempo.
sintió una fuerte sacudida en el costado y luego un golpe seco contra el asfalto mojado. Los oídos le zumbaron y los ojos se le nublaron. A través del velo de lluvia y dolor, vio un rostro masculino pálido inclinado sobre ella, oyó una voz preocupada que le preguntaba algo, pero no pudo responder. Su conciencia la abandonó, sumiéndola en la oscuridad. Mireya se despertó con el pitido constante de un equipo médico. Lo primero que vio fue un techo blanco con una lámpara brillante. Al girar la cabeza se encontró en una habitación de hospital, luminosa, limpia, con 2 camas, una de las cuales estaba vacía. Intentó incorporarse, pero un dolor agudo en las costillas la hizo gritar y apoyarse en la almohada. «Silencio, señora, no intente moverse», dijo una voz femenina tranquila. Mireya giró la cabeza y vio a una enfermera de mediana edad ajustándole una vía. ¿Qué pasa? Mireya tenía la voz ronca y la garganta seca. «Te atropelló un coche», contestó la enfermera, sirviendo agua en un vaso y ayudando a Mireya a beber unos sorbos. «Nada mortal, pero 2 costillas rotas, una cadera muy magullada y una ligera conmoción. Tendrá que quedarse un tiempo con nosotros». Mireya cerró los ojos, tratando de recordar el momento del accidente, pero solo le venían a la mente retazos, la lluvia, los faros cegadores, el chirrido de los frenos. «¿Sabe alguien que estoy aquí?», preguntó, abriendo de nuevo los ojos. «El hombre que te atropelló llamó a una ambulancia y te trajo aquí. Lleva horas esperando en el pasillo. Me pidió que te avisara cuando estuvieras despierta. ¿Tienes algún familiar al que llamar?». Mireya pensó un momento. Félix. Antes, en una situación así, no habría dudado en decir su nombre. Ahora, no, respondió en voz baja. Solo una amiga. Se llama Palomina Baillante, y mi número de teléfono debe de estar en algún lugar de mis cosas. La enfermera asintió. Le diré al doctor Montes que está despierta. Te examinará y luego podrás llamar a tu amiga. Cuando la enfermera se fue, Mireya se palpó el cuerpo con cautela. Le dolía el costado izquierdo con cada respiración. Tenía el muslo derecho fuertemente vendado y una profunda abrasión en el brazo izquierdo que había sido tratada con antiséptico. La cabeza me zumbaba, pero mi conciencia se iba despejando poco a poco. Unos minutos más tarde se abrió la puerta y entró en la habitación el doctor Montes, un hombre bajo, corpulento, de ojos amables y barba bien recortada. «¿Cómo se encuentra, señora Ocaña?», preguntó acercándose a la cama. «Me duele todo». Mireya intentó sonreír, pero solo le salió una mueca. El médico asintió comprensivo y comenzó su exploración, comprobando suavemente sus reflejos, auscultando sus pulmones, haciéndole preguntas sobre lo que recordaba del incidente. «Tiene rotas las costillas séptima y octava del lado izquierdo», explicó al terminar. «Contusión grave en el muslo derecho con hematoma extenso, pero afortunadamente sin fractura. Múltiples abrasiones y conmoción cerebral leve. Requeriría al menos 2 semanas de reposo en cama, seguidas de otro mes de actividad limitada». Mireya suspiró, y de nuevo un dolor agudo le atravesó el costado. «No puedo quedarme aquí tanto tiempo. Tengo trabajo que hacer y...». «Ni hablar», interrumpió el médico con firmeza. «Su salud es más importante que cualquier trabajo. Si necesita ponerse en contacto con su jefe, la enfermera le ayudará con la llamada». Cuando el médico se marchó, Mireya se quedó mirando al techo, pensando en lo extraña que puede ser la vida. No hacía mucho era una mujer casada, con una vida consolidada y planes de futuro. Ahora estaba divorciada, sin casa propia, con las costillas rotas en una habitación de hospital. Un golpe en la puerta interrumpió sus sombríos pensamientos. Una enfermera entró en la habitación, seguida de un hombre alto y moreno con un caro traje gris, ligeramente empapado por la lluvia. Su rostro estaba pálido y tenso, y en sus ojos se reflejaba una auténtica preocupación. «Señora Ocaña, este señor quiere hablar con usted», dijo la enfermera. «Es el que la ha traído al hospital». Mireya asintió débilmente, y la enfermera, lanzando una mirada de advertencia al hombre, como para recordarle que no la cansara, salió de la habitación. El hombre se detuvo vacilante junto a la cama. «¿Cómo se encuentra?», preguntó en voz baja y ligeramente ronca. «He estado mejor». Mireya intentó levantarse sobre las almohadas, pero volvió a gemir de dolor. El desconocido se acercó rápidamente, ayudándola a colocarse en una posición más cómoda. «Lo siento, debería haberme presentado. Hilario Sepúlveda». Le tendió la mano y al darse cuenta de que a Mireya le costaba estrechársela, la bajó con torpeza. «Era yo. Yo conducía el coche que te atropelló».
Mireya le miró a la cara, intentando recordar el momento del accidente. Le vino a la mente el rostro pálido que se inclinaba sobre ella bajo la lluvia, pero los rasgos estaban borrosos. No te vi, admitió con sinceridad. Estaba lloviendo, y yo me lo preguntaba. Hilario se pasó una mano por el pelo húmedo, claramente nervioso. De repente saliste a la carretera, dijo. Intenté reducir la velocidad, pero la carretera estaba mojada. Te juro que no iba rápido. Lo siento mucho por usted, señora Ocaña. Había tanto remordimiento genuino en sus ojos que Mireya sintió de repente el impulso de consolarle. No ha sido culpa suya, dijo en voz baja. Fue culpa mía por no mirar a mi alrededor. No te castigues. Hilario pareció sorprendido por su reacción, pero asintió agradecido. El médico ha dicho que tendrás que quedarte aquí al menos 2 semanas, dijo sentándose en la silla junto a la cama. Quiero que sepas que correré con todos los gastos, y si necesitas algo, lo que sea, solo tienes que decirlo. Mireya negó con la cabeza, avergonzada. No será necesario. Tengo seguro médico y no quiero... Por favor, la interrumpió Hilario. Déjame hacer algo al menos. No podría dormir tranquila sabiendo que soy la razón por la que estás sufriendo y pagando tu tratamiento. Había tanta sinceridad en su voz que Mireya no discutió más. Hablaron unos minutos más, del tiempo, del hospital, de cosas insignificantes, evitando temas personales. Entonces Hilario, notando que ella empezaba a cansarse, se levantó. «Te visitaré mañana, si no te importa», dijo dirigiéndose a la puerta. «Y de nuevo, si necesitas algo, solo tienes que decirlo. Dejé mi número de teléfono a las enfermeras». Cuando se marchó, Mireya se quedó un buen rato mirando por la ventana, donde la lluvia seguía golpeando el cristal. Una extraña sensación la invadió. En medio del dolor y la confusión de los últimos días, algo parecido al calor la invadió de repente. Alguien, aunque fuera un desconocido, le había mostrado su genuina preocupación. Una pequeña isla de bondad en el mar de indiferencia y traición que sentía a su alrededor. Los días siguientes se convirtieron en una serie monótona de intervenciones médicas, vendajes dolorosos y largas horas tumbada, mirando al techo o por la ventana. Palomina la visitaba a diario, trayéndole fruta, revistas y noticias del mundo exterior. Hilario Sepúlveda también la visitaba a diario. Venía normalmente después del trabajo, siempre con flores o fruta, y pasaba 1 o 2 horas con ella, hablando de su día o escuchando sus historias. Mireya se enteró de que era propietario de una pequeña pero próspera empresa de importación de café, vivía solo en una gran casa a las afueras de la ciudad, le gustaba la música clásica y las películas antiguas en blanco y negro. Se sintió sorprendentemente cómoda en su presencia. Hilario no hizo demasiadas preguntas, pero escuchó con tanta atención que ella quiso contarle más cosas. Sobre su trabajo, sobre su infancia en un pequeño pueblo cerca de Oaxaca, sobre su sueño de abrir algún día su propia pastelería. El 4.º día de su estancia en el hospital, mientras Hilario estaba sentado junto a su cama, como de costumbre, contándole una anécdota divertida sobre su reciente viaje a Guatemala, una enfermera entró en la habitación. «Tiene visita, señora Ocaña», dijo. «El señor Mendiguren». Mireya sintió que se le hundía el corazón. A su lado, Hilario cayó a medias, notando la repentina palidez de su rostro. «¿Me voy?», preguntó en voz baja. Mireya se lo pensó un momento y luego negó con la cabeza. «No, quédese, por favor». La enfermera se marchó, y unos segundos después, Félix entró en la habitación. No tenía buen aspecto, traje arrugado, barba de 2 días, ojeras. Cuando vio a Hilario sentado junto a la cama, se quedó inmóvil en el umbral, sin esperar encontrar a su mujer sola. «¿Cómo estás?», preguntó tras una pausa acercándose. «Palomina me contó lo del accidente. ¿Por qué no me lo dijiste tú?». Mireya se tensó involuntariamente, y el dolor de sus costillas se hizo más agudo. «No creí que te interesara», respondió secamente. Félix desvió la mirada hacia Hilario, como si acabara de darse cuenta de su presencia. «No estamos representados», dijo con una leve nota de irritación en la voz. «Hilario Sepúlveda». Hilario se levantó y le tendió la mano, que Félix estrechó tras una breve pausa. «Ia, conocimos a la señora Ocaña en circunstancias no muy agradables. Hilario era quien conducía el coche que me atropelló», explicó Mireya. «Me llevó al hospital y desde entonces ha sido muy amable visitándome». En el rostro de Félix se dibujó una expresión extraña,
mezcla de sorpresa e incredulidad. Ya veo, dijo. Le agradezco que se preocupe por mi mujer. Exmujer, le corrigió Mireya. Félix arrugó la nariz. Técnicamente seguimos casados, dijo volviendo la mirada hacia ella. Y hablando de eso, estoy aquí para hablar del divorcio. Mireya sintió que un rubor de vergüenza inundaba sus mejillas. Hablar de su matrimonio en ruinas delante de un desconocido era, cuando menos, incómodo. Quizá podríamos hablarlo más tarde, sugirió lanzando una mirada de disculpa a Yario. Puedo esperar en el pasillo, respondió inmediatamente levantándose. No, le detuvo Félix con un gesto. No tardaré. Solo quería decirte que el abogado ha preparado todos los documentos. Los bienes se dividirán a partes iguales, incluida la casa. Si estás de acuerdo, podemos ultimarlo todo en cuanto salgas del hospital. Mireya asintió insegura. Sí, claro. Es justo. Estupendo. Félix parecía casi aliviado. Entonces se lo diré al abogado. Se pondrá en contacto contigo cuando estés lista. Hizo un movimiento como si quisiera acercarse, tal vez incluso tocarla, pero en lugar de eso, se limitó a asentir y se dirigió a la salida. En la puerta, se dio la vuelta. Que te mejores, Mireya. Cuando la puerta se cerró tras él, se hizo un gran silencio en la habitación. Hilario se movía inseguro de un pie a otro, sin saber qué decir. Lo siento, dijo finalmente Mireya. No deberías haber presenciado esa escena. Hilario volvió a la silla que había junto a la cama. No te disculpes, dijo en voz baja. Todos pasamos por momentos difíciles. No había curiosidad ni juicio en su voz, solo comprensión y simpatía. Y eso, de un modo extraño, le soltó la lengua a Mireya. De repente se dio cuenta de que quería, no, necesitaba, contarle a alguien el dolor que llevaba arrastrando los últimos días. Nos vamos a divorciar, empezó diciendo en voz baja. Descubrí que me ha estado engañando, desde hace mucho tiempo. Hilario asintió en silencio, mostrando que estaba escuchando. Ocurrió un par de días antes del accidente. Encontré mensajes suyos, de la mujer con la que salía. Era tan obvio, y yo no me había dado cuenta, o no quería darme cuenta. Habló durante mucho tiempo, haciendo pausas de vez en cuando para controlar su excitación. Contó cómo había cambiado el comportamiento de Félix en los últimos meses, cómo sentía que lo estaba perdiendo pero no entendía por qué, sobre el escándalo que estalló cuando descubrió la infidelidad, de lo duro que fue darse cuenta de que 7 años de matrimonio se habían construido sobre mentiras. Hilario escuchaba atentamente, sin interrumpir, solo de vez en cuando haciendo preguntas aclaratorias u ofreciéndole agua cuando su voz empezaba a quebrarse. No había juicio en su mirada, solo compasión y una sabiduría profunda y madura que hizo que Mireya se sintiera comprendida más que nunca. «Sabes», dijo él cuando ella terminó su relato, «yo me divorcié hace 5 años. Mi mujer no me engañó, pero dejó de quererme. Dijo que se sentía enjaulada, que yo no la dejaba desarrollarse como persona». Sonrió tristemente, recordando. Estaba destrozado. Pensé que nunca me recuperaría, pero el tiempo es un asombroso sanador. Y lo que hoy parece el fin del mundo puede resultar ser el principio de algo mejor dentro de un año. Mireya sonrió débilmente en respuesta. Sus palabras no podían eliminar por completo el dolor, pero había esperanza en ellas, un tenue rayo de luz al final de un túnel que ella empezaba a dudar que existiera. «Gracias», dijo en voz baja, «por escucharme y por compartir tu historia». Hilario asintió y miró el reloj. «Es tarde», dijo. «Deberías estar descansando, pero volveré mañana si no te importa». «Te espero», respondió Mireya, y se dio cuenta de que, efectivamente, esperaba con impaciencia su visita. Los días siguientes en el hospital se convirtieron para Mireya en una época de extraña e inesperada paz. El dolor físico fue remitiendo y, aunque las heridas mentales seguían sangrando, empezó a encontrar fuerzas para pensar en el futuro. Hilario venía todos los días, a menudo con libros de los que hablaban o discos de música clásica que escuchaban juntos. Sus conversaciones se hicieron más profundas y personales. Mireya se enteró de que Hilario había crecido en el seno de una rica familia de magnates del café, pero que había decidido montar su propio negocio desde cero para demostrar que era capaz de triunfar sin la ayuda de su padre. Su mujer, una artista de talento, no pudo soportar la vida sencilla que tuvieron que llevar en los primeros años y le dejó por un hombre más rico. «Es irónico», dice Hilario con una sonrisa triste. «Cuando por fin mi negocio empezó a dar beneficios serios, ella ya estaba prometida a otro,
Ahora vive en Madrid, y a veces veo su obra en exposiciones. Mireya, por su parte, le habló de su infancia en una familia de sencillos campesinos, de cómo se enamoró de la repostería, viendo a su abuela hacer dulces tradicionales mexicanos, sobre su sueño de formarse, que la llevó primero a la universidad para estudiar economía, y luego, irónicamente, de vuelta al arte pastelero. El 12º día de su estancia en el hospital fue sorprendentemente soleado. A través de la ventana entreabierta entraba en la habitación el aire fresco de abril, impregnado del aroma de los árboles en flor y de la tierra húmeda tras la lluvia matinal. Mireya se sentó en la silla junto a la ventana donde la enfermera la había ayudado a moverse hacía media hora. El dolor en las costillas se había vuelto soportable, aunque cada movimiento brusco seguía sintiéndose como un pinchazo agudo. Los hematomas de su cuerpo empezaban a amarillear, pasando de un intenso color púrpura a un desagradable verde amarillento. El doctor Montes se mostró satisfecho con el proceso de recuperación y prometió que Mireya podría ser dada de alta en 3 días con la condición de guardar estricto reposo en casa. En casa. La palabra evocaba ahora un sentimiento extraño, mezcla de añoranza y alienación. Mireya no se imaginaba volver a la mansión de 2 plantas donde había vivido los últimos 5 años con Félix. Cada rincón, cada cosa allí le recordaría a él, a su vida juntos, que resultó ser solo una hermosa decoración que escondía mentiras y traiciones. Palomina se ofreció a quedarse con ella hasta que se resolviera el reparto de bienes, pero Mireya se dio cuenta de que no podía abusar eternamente de la hospitalidad de su amiga. Necesitaba pensar en un lugar propio, tal vez un pequeño piso más cerca del centro de la ciudad, cerca de la cafetería de doña Eugenia. El teléfono de la mesilla de noche sonó, interrumpiendo sus cavilaciones. Mireya lo cogió, con una mueca de dolor en el costado. El número de Félix apareció en la pantalla. Su corazón se estremeció. A pesar de la traición, a pesar del dolor que le había causado, una parte de ella seguía reaccionando ante él. Durante demasiado tiempo aquel hombre había sido el centro de su universo, como para que de la noche a la mañana se borrara de su corazón. ¿Hola?, respondió, intentando mantener la voz firme. Mireya. La voz de Félix sonaba extrañamente excitada. ¿Cómo te encuentras? Mejor, gracias. Dentro de unos días me darán el alta. Eso está bien. Había algo alarmante en su tono. Escucha, te llamo por lo de la casa. Mireya se puso tensa. En su última conversación, Félix había hablado de un reparto justo de los bienes, y ella esperaba que tuvieran que vender la casa y dividir los beneficios a la mitad. Parecía una solución justa, aunque dolorosa. ¿Y la casa?, preguntó, sintiendo que la ansiedad crecía en su interior. La he vendido, respondió Félix brevemente. Mireya se quedó unos segundos aturdida. ¿Cómo que la vendí?, le espetó por fin. ¿Cómo has podido vender nuestra casa sin mi consentimiento? Está a nombre de los dos. Se oyó una carcajada que la hizo estremecerse por dentro. Este no era el Félix que ella conocía o creía conocer. ¿Recuerdas el poder notarial que firmaste el año pasado, cuando yo estaba a punto de renovar el seguro? Su voz resumaba suficiencia. Había una cláusula que te autorizaba a administrar los bienes comunes. La firmaste sin leerla, como siempre. Mireya sintió que el suelo resbalaba bajo sus pies. Recordó aquel momento, la pila de papeles que Félix había traído a casa, explicándole que se trataba de trámites rutinarios relacionados con el seguro de la casa y del coche. Había confiado tanto en él que ni siquiera se había molestado en leer detenidamente lo que estaba firmando. Es un fraude, susurró, agarrando el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. No puedes hacerlo. Ya lo hice, dijo él, regodeándose ahora. La casa está vendida, me llevé el dinero. Y nuestros ahorros comunes. Mireya sintió que se le cortaba la respiración. Cerré nuestra cuenta común hace 15 días. Estabas tan ocupada sufriendo que ni siquiera te diste cuenta de la notificación por SMS del banco. Mireya recordaba algunos mensajes que había recibido, pero no les prestó mucha atención, pensando que eran avisos bancarios normales. ¿Por qué?, fue lo único que pudo decir. ¿Por qué has hecho eso? Hablabas de un reparto justo de los bienes. He cambiado de opinión, replicó Félix con sencillez. Verás, he hecho mucho por ti a lo largo de los años. He apoyado tu estúpida afición a la repostería, he tolerado el olor a vainilla y canela en tu piel.
Te he dejado renunciar a un trabajo decente por un pastel. Merezco una compensación por los años que desperdicié contigo. Cada palabra golpeaba más fuerte que un puñetazo. Mireya no podía creer que aquel hombre frío y calculador fuera el mismo Félix al que amaba, con el que compartía su cama, con el que hacía planes de futuro. Y otra cosa, continuó con severidad. Soledad y yo nos vamos esta noche. 2 meses en el Caribe, luego Europa. Quiero enseñarle París y Roma. Con nuestro dinero, la voz de Mireya sonó apagada, como entre algodones. Ahora es mío, corrigió Félix. Bueno, solo quería que lo supieras. No quería que volvieras del hospital y descubrieras que ya no tenías casa. Eso habría sido cruel, ¿no? Mireya no contestó. Era como si algo en su interior se hubiera roto, el último hilo que la unía al pasado, al hombre que consideraba su marido. Te veré en el juzgado, añadió Félix tras una pausa. Si encuentras dinero para un abogado, claro. Se rió y desconectó, dejando a Mireya sentada con el teléfono en la mano, aturdida por lo que había sucedido. Durante unos minutos no se movió, intentando comprender la profundidad de la traición. Luego, lentamente, venciendo el dolor de las costillas, se levantó de la silla y se dirigió a la cama. Se desplomó en ella, hundió la cara en la almohada y sollozó, fuerte y desesperadamente, como no había llorado ni siquiera la noche en que se enteró de la traición. La traición de su marido, la pérdida de su hogar, la catástrofe financiera, todo se le vino encima de golpe, sepultando el poco autocontrol que le quedaba. Lloró hasta que se le acabaron las lágrimas, hasta que le dolió la garganta de tanto sollozar y se le empapó la almohada. Cuando por fin cesaron las lágrimas, Mireya sintió una extraña desolación. Era como si todo en su interior se hubiera quemado hasta los cimientos, sin dejar más que cenizas. Se quedó mirando al techo, incapaz de pensar qué hacer a continuación. Un golpe en la puerta la hizo estremecerse. Mireya se secó la cara a toda prisa, intentando poner una expresión más o menos normal. «Adelante», dijo con voz ronca por las lágrimas. La puerta se abrió e Hilario entró en la habitación con un ramo de lirios frescos. Al ver su rostro lloroso, se quedó paralizado en el umbral. «¿Qué le pasa?», preguntó, acercándose rápidamente a la cama y colocando las flores en la mesilla. Mireya intentó sonreír, pero le temblaban los labios. «Nada, es solo el día». Hilario la miró atentamente y en su mirada leyó una preocupación tan genuina que algo dentro de ella se estremeció. A lo largo de los días se había acercado a ella más que muchos viejos conocidos, y ahora deseaba desesperadamente compartir su dolor con él. «Mireya», dijo en voz baja, sentándose a su lado en el borde de la cama. «Pase lo que pase, puedes contármelo. Sé que no hace mucho que nos conocemos, pero quiero ayudar si puedo». Y así lo hizo. Las palabras fluían, interrumpidas por sollozos ocasionales, sobre la llamada de Félix, sobre la casa que había vendido, sobre los ahorros perdidos, sobre el poder que había firmado ingenuamente, de cómo había hablado despectivamente de su trabajo, de cómo pensaba gastarse el dinero común en viajar con su amante. Hilario escuchaba en silencio, pero su rostro se ensombrecía con cada palabra. Cuando Mireya terminó, apretó los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «Esto no es solo mezquindad», dijo al fin. «Es un delito. Lo que hizo tu marido se llama fraude y está castigado con penas criminales». Mireya negó con la cabeza. «¿Qué más da cómo se llame? La casa está vendida, el dinero ha desaparecido. Aunque lo declaren culpable, me quedaré sin casa y en la indigencia». «No necesariamente», la voz de Hilario se volvió acerada. «Hay mecanismos legales para impugnar esas transacciones, sobre todo si se hacen con la intención de engañar al cónyuge para que no se divorcie». Sacó el teléfono y marcó rápidamente un número. «Octavio, soy Hilario. Necesito que me ayudes. Es urgente». Habló por teléfono durante varios minutos, explicando brevemente la situación. Mireya escuchaba a medias, sintiéndose demasiado desolada para creer que podría arreglar la situación. «Octavio estará aquí dentro de 1 hora», dijo Hilario poniendo fin a la llamada. «Es el mejor abogado de familia de Oaxaca. Si alguien puede ayudar, es él». «No puedo pagar un buen abogado», dijo Mireya cansada. «Literalmente, no me queda dinero». «No te preocupes por eso», dijo Hilario con firmeza. «Yo pagaré todos los gastos». Mireya lo miró con incredulidad. «¿Por qué? ¿Por qué quieres ayudarme? Apenas nos conocemos». Hilario se quedó pensativo un momento.
como si buscara una respuesta a aquella pregunta. «Porque nadie se merece lo que te hizo tu marido», dijo al fin. «Y porque eres especial, Mireya. He llegado a conocerte lo suficiente estos días para saberlo». Había algo en sus ojos que hizo que el corazón de Mireya se apretara, no por el dolor, sino por una extraña y casi olvidada sensación de calidez. No supo qué decir y se limitó a asentir, aceptando su ayuda. Octavio Bustamante era un hombre bajo, corpulento, de ojos oscuros y penetrantes y un mechón de pelo gris. A pesar de su traje caro y su evidente alto estatus, no había arrogancia en él, solo la serena confianza de un hombre que conoce su negocio. Escuchó atentamente la historia de Mireya, haciendo de vez en cuando preguntas aclaratorias y tomando notas en un pequeño cuaderno. «¿Así que el poder se firmó hace un año?», preguntó cuando Mireya hubo terminado. «¿Y dijo que era para los documentos del seguro?». «Sí», asintió Mireya. «Había muchos papeles y yo no los leí todos con atención. Me fié de él». Octavio asintió comprensivo. «Este es un ejemplo clásico de fraude por tergiversación. Si podemos demostrar que su marido le ocultó deliberadamente la verdadera naturaleza del documento, el tribunal puede invalidar el poder». «¿Pero cómo lo probamos?», preguntó Mireya. «Fue en privado, en nuestra casa, mi palabra contra la suya». «Hay otras formas». Octavio abrió su maletín y sacó otro cuaderno. «En primer lugar, podemos comprobar si realmente se contrató una nueva póliza de seguros en aquel momento. Si no es así, ya indica fraude. En segundo lugar, está el factor tiempo. ¿Cuándo se firmó exactamente el poder y cuándo empezaron los problemas en su relación? Si pudiéramos demostrar que su marido planeaba divorciarse ya entonces, nuestro caso se vería reforzado». Hizo una pausa, hojeando las páginas. «También necesitamos información sobre la venta de la casa. ¿Cuándo tuvo lugar exactamente la transacción? ¿Quién fue el comprador? ¿A qué precio se vendió la propiedad? Si el precio es significativamente inferior al valor de mercado, podría indicar que se trata de una transacción fraudulenta». Mireya escuchó, sintiendo que una llama de esperanza se encendía lentamente en su interior. ¿Quizá no estaba todo perdido? «¿Qué hacemos ahora?», preguntó. «Ahora prepararé una solicitud al juzgado para que declare nula la transacción y embargue los fondos recibidos», respondió Octavio. «También presentaré una solicitud de prohibición de viajar para su marido, que es un procedimiento habitual en caso de sospecha de fraude. Si ya ha comprado los billetes y piensa marcharse hoy, no tenemos mucho tiempo». Se volvió hacia Hilario. «Necesitaré un anticipo para el impuesto estatal y otros gastos». Hilario asintió y sacó su talonario de cheques. «¿Cuánto es?». Discutieron el aspecto financiero del asunto y Mireya sintió un remordimiento de conciencia al oír la cantidad que Hilario estaba dispuesto a pagar por su caso, pero no se atrevió a objetar. Ahora no tenía otra opción. «Necesitaré copias de todos los documentos que tengas», dijo Octavio, volviéndose hacia Mireya. «El certificado de matrimonio, las escrituras de la casa, extractos bancarios, cualquier cosa que pueda probar lo que dices sobre la adquisición conjunta de bienes y ahorros compartidos». «La mayoría de los documentos se quedaron en la casa», respondió Mireya confundida. «No sé si podré llegar ahora». «No te preocupes», la interrumpió Octavio. «Podemos conseguir duplicados de las autoridades correspondientes. Llevará tiempo, pero serán igual de válidos ante el tribunal». Se levantó, recogiendo los papeles. «Empezaré a trabajar en tu caso inmediatamente. Una llamada para anular la venta de la casa, la prohibición de volar para tu marido. Todo eso se puede hacer por la vía rápida si conoces los resortes adecuados». Mireya se dio cuenta por su tono de que sin duda conocía las palancas adecuadas. «Gracias», dijo ella con sinceridad. «No sé cómo agradecértelo». «Hilario se encargará de eso», sonrió Octavio mirando a su amiga. «Tú concéntrate en tu recuperación. Necesitaremos tus fuerzas para el juicio». Cuando el abogado se marchó, Mireya se recostó en las almohadas, sintiendo una extraña mezcla de emociones. El miedo y la desesperación seguían siendo fuertes, pero había algo nuevo en ellos. Una tranquila determinación de luchar por sus derechos, de no dejar que Félix destruyera su vida tan fácilmente. «Gracias», dijo, volviéndose hacia Hilario, que estaba sentado a su lado en silencio. «No sé si podré pagarte todo esto». «No tienes por qué hacerlo», interrumpió él con suavidad. «No lo hago por gratitud, solo quiero que se haga justicia». Había algo en su mirada que dejó a Mireya sin aliento. No era lástima ni condescendencia, sino la preocupación profunda y sincera de alguien que realmente se preocupaba por ella.
Todo va a salir bien, añadió Hilario, cogiéndole la mano con suavidad. Te prometo que lo superaremos juntos. Y por primera vez en muchos días, Mireya creyó que era realmente posible. Los 2 días siguientes transcurrieron en una actividad febril. Octavio trabajaba con una eficiencia asombrosa. Al anochecer del primer día, ya había conseguido una orden judicial para impedir que Félix saliera del país y una congelación temporal de las cuentas bancarias relacionadas con la venta de la casa. Mireya se enteró por una llamada del propio Félix, que la llamó furioso. ¿Qué has hecho?, gritó en el auricular tan fuerte que Mireya tuvo que apartar el teléfono de su oído. ¿Por qué demonios la policía me mantiene fuera del país? Solo estoy protegiendo lo que es legalmente mío, respondió con calma, sorprendida de su propia resistencia. Lo que intentaste robar con engaños. Te arrepentirás, dijo Félix amenazador. No tienes ni idea de con quién te has metido. Al contrario, argumentó Mireya. Ahora sé muy bien con quién me he metido todos estos años. Y lo único que lamento es no haber visto antes tu verdadera naturaleza. Terminó la llamada sin esperar respuesta, y se sorprendió al comprobar que no le temblaban las manos. Algo había cambiado en ella estos días. Era como si la traición de Félix, llegado a su clímax, la hubiera liberado paradójicamente de las últimas ilusiones, de los últimos vestigios de amor por el hombre que tan cruelmente había traicionado su confianza. Hilario siguió visitándola a diario, quedándose a menudo hasta la noche. Hablaban de la estrategia de la defensa y de los detalles del juicio. De vez en cuando Octavio se unía a ellos, trayendo nuevos documentos para firmar o informando sobre los progresos provisionales. Descubrimos que la casa estaba infravalorada, dijo durante una de esas visitas. Casi un 30% por debajo del valor de mercado. Es un argumento de peso para afirmar que el trato era una farsa. ¿Una farsa?, intervino Mireya. ¿Así que la casa no se vendió realmente? Lo más probable es que se vendiera ficticiamente, explicó Octavio. El comprador es una empresa llamada Inversiones Tres Palmas, que, según averiguamos, pertenece a un íntimo amigo de tu marido, un tal Raúl Salazar. No conozco a ningún Raúl, dijo Mireya perpleja. No me extraña, asintió Octavio. Su marido parece haber llevado una vida bastante reservada. Todavía estamos recabando información, pero ya ahora el panorama está claro. Félix planeó este paso con antelación, quizá incluso antes de que usted supiera de su traición. El pensamiento resonó en el corazón de Mireya. Entonces, ¿todo estaba pensado desde el principio? El divorcio, el engaño con los documentos, la venta ficticia, todos ellos son eslabones de una misma cadena, parte de un plan que Félix llevaba urdiendo, tal vez desde hacía meses. ¿Por qué?, preguntó en voz baja, más para sí misma que para los presentes. ¿Por qué hacerlo tan difícil? ¿Por qué no divorciarse de verdad? Dinero, respondió Hilario con sencillez. Tu casa y tus ahorros valen mucho. Dividirlos por la mitad, como dice la ley, le haría perder una suma considerable. Y su amante parece acostumbrada al lujo, añadió Octavio, mirando unos documentos. También hemos empezado a recopilar información sobre ella. Soledad Aldunkin, 32 años, trabaja en la misma empresa que su marido. Procede de una familia acomodada, tiene hábitos caros. Probablemente fue ella quien empujó a Félix a este plan. Mireya escuchó todo esto con una extraña sensación de desapego. Soledad Aldunkin. Ahora el fantasma que había arruinado su matrimonio tenía nombre y apellidos, pero en lugar de rabia u odio, solo sintió fatiga y un ligero pesar. Esta mujer no sabía con quién se estaba metiendo. Tarde o temprano Félix la traicionaría como había traicionado a su esposa. ¿Qué pasará después?, preguntó Mireya, volviendo a los problemas acuciantes. Mañana habrá una audiencia preliminar en el juzgado, respondió Octavio. Se estudiará nuestra demanda para declarar nulo el poder notarial y la anulación de la venta de la casa. Probablemente Félix estará presente con su abogado. La miró detenidamente. No hace falta que vengas, dado tu estado. Puedo representar tus intereses sin tu presencia personal. Mireya se lo pensó un momento. La idea de encontrarse con Félix en la sala del tribunal la inquietaba, pero al mismo tiempo sentía que tenía que estar allí. Tenía que enfrentarse a él cuando saliera a la luz la verdad sobre sus maquinaciones. Quiero estar allí, dijo con firmeza. La mañana del Alta Hospitalaria estaba nublada. Pesadas nubes plomizas se cernían sobre Oaxaca, amenazando con traer la fría lluvia de abril. Mireya se sentó en el borde de la cama del hospital, observando cómo la enfermera Consuela embolsaba los pocos objetos personales que había acumulado durante sus 2 semanas en la clínica.
Toma, no te olvides la medicación. Consuela colocó varios blísteres de pastillas en la bolsa. El doctor Montes dejó instrucciones detalladas sobre cuándo y cuánto tomar. Y no olvide los apósitos, cada 2 días durante una semana. Mireya asintió agradecida. Se había encariñado con la cariñosa enfermera, que siempre la apoyaba con una palabra amable y una sonrisa tranquilizadora en los días más difíciles. Llamaron suavemente a la puerta, e Hilario entró en la habitación. Impecablemente vestido, como siempre, con la cara perfectamente afeitada y el pelo pulcramente peinado, parecía una fiable isla de estabilidad en el proceloso mar de su vida. ¿Lista para recibir el alta?, preguntó sonriendo. Acerqué el coche a la entrada. Mireya se levantó inestablemente, retorciéndose ligeramente por el dolor sordo en las costillas. Aunque las fracturas habían empezado a curarse, cada movimiento seguía causándole molestias. El doctor Montes le había advertido que tardaría al menos 1 mes en recuperarse del todo. «Preparada», dijo intentando sonreír. «Pero no sé a dónde voy exactamente». Era una pregunta que la inquietaba desde hacía unos días. Con la casa vendida por Félix, se había quedado prácticamente sin casa. Palomina se había ofrecido a quedarse con ella, pero Mireya se dio cuenta de que era una solución temporal. Además, en el minúsculo piso de su amiga apenas cabía ella, y mucho menos una invitada. «No te preocupes por eso», dijo Hilario suavemente. «Te he alquilado un piso cerca del centro. Es pequeño pero acogedor. El alquiler se paga con 3 meses de antelación, así que tendrás tiempo para decidir qué hacer». Mireya se quedó helada, sin saber cómo reaccionar ante tanta generosidad. Por un lado, estaba eternamente agradecida por su ayuda. Por otro, le parecía un error aceptar regalos tan caros de un hombre al que solo conocía desde hacía 15 días. «Hilario, no puedo», empezó ella, pero él la interrumpió suavemente. «Sí puedes, y debes hacerlo. Es lo menos que puedo hacer, dado que soy la razón por la que estás aquí». Dudó un momento, y luego añadió en un tono más personal. «Además, somos amigos, ¿no? Y los amigos se ayudan cuando lo necesitan». Algo en sus ojos, calor, sinceridad, esperanza, hizo que Mireya estuviera de acuerdo. Al fin y al cabo, no tenía otra opción. «Gracias», dijo en voz baja. «Te lo devolveré en cuanto pueda». Hilario se limitó a hacer un gesto con la mano, dejando claro que de eso ni hablar. Tras despedirse de la enfermera y recibir las últimas instrucciones del doctor Montes, Mireya se subió a la silla de ruedas que Hilario había insistido en utilizar para llegar al coche. El pasillo del hospital, que se le había hecho tan familiar con el paso de los días, pasó flotando, sustituido por un espacioso vestíbulo y luego por la calle, donde una brisa fresca le alborotó el pelo. Hilario la ayudó a sentarse en el asiento del copiloto del todoterreno negro, sujetándola suavemente por el codo. Cuando se puso al volante y arrancó el motor, Mireya sintió una extraña excitación. Abandonaba el capullo seguro del hospital, donde todo era predecible y ordenado, y volvía al mundo real, un mundo que ya no era el mismo. «Mañana es el gran día», dijo Hilario, entrando en la carretera principal. «Octavio dijo que la vista preliminar estaba prevista para las 11 de la mañana. Él representará tus intereses, pero si te sientes capaz de asistir, puede tener un efecto favorable en el resultado del caso». Mireya asintió. Ya había decidido por sí misma que iría al juicio, a pesar de su debilidad y su dolor. Necesitaba ver la cara de Félix cuando su engaño fuera revelado al juez. «Iré», dijo con firmeza. «Es importante para mí». Hilario asintió con aprobación, sin apartar los ojos de la carretera. «Octavio dice que tenemos una posición fuerte. Un poder obtenido fraudulentamente carece automáticamente de validez. Y la venta ficticia de una casa a un precio infravalorado a la empresa del amigo de su marido es un delito». Atravesaron el centro de la ciudad, donde la gente se apresuraba a sus asuntos, ignorando la lluvia que empezaba a lloviznar. Luego entraron en un barrio tranquilo con casas limpias y patios bien cuidados. «Ya hemos llegado», dijo Hilario, deteniendo el coche delante de un pequeño edificio de 3 plantas de color arena. «Tu piso está en la primera planta. Allí está todo preparado, ropa de cama, toallas, incluso algo de comida en la nevera». Ayudó a Mireya a salir del coche y la acompañó hasta el ascensor, sujetándola por el codo con el mismo cuidado que había tenido en el hospital. Cuando llegaron a la primera planta, se detuvieron ante la puerta con el número 205. «Aquí están las llaves», le entregó Hilario un manojo. «El piso es todo tuyo».
Si necesitas algo, siempre estoy en contacto. Mireya cogió las llaves, sintiéndolas pesadas en la mano. Era una sensación extraña recibir las llaves de un nuevo hogar, de un nuevo comienzo, de una persona que hacía poco había sido una completa desconocida. El piso era exactamente como Hilario lo había descrito, pequeño pero acogedor. Un salón con un mullido sofá y un televisor, una cocina compacta con electrodomésticos modernos, un dormitorio con una amplia cama cubierta con sábanas frescas y un cuarto de baño con una espaciosa ducha. Todo estaba limpio, ordenado e impersonal, sin fotos, sin cuadros, sin las pequeñas cosas que hacen de una vivienda un hogar. Mireya se tumbó cautelosamente en el sofá, sintiéndose cansada de repente. Mientras Hilario ordenaba sus cosas, ella miraba la habitación, intentando hacerse a la idea de que aquel era su hogar. Un hogar temporal, pero un hogar. «Hay algo de comida cocinada en la nevera», dijo Hilario, volviendo de la cocina. Le pedí al ama de llaves que preparara algo sencillo pero nutritivo. El doctor Montes dijo que hay que comer bien para recuperarse rápido. Mireya le miró agradecida. «Has pensado en todo», dijo en voz baja. «No sé cómo agradecerte que cuides tan bien de mí». Hilario se sentó junto a ella en el sofá, manteniendo una distancia respetuosa. «Que te pongas bien», dijo con sinceridad. «Es lo único que quiero, verte más fuerte, verte revivir después de todo lo que ha pasado». Había algo en su voz que hizo vibrar el corazón de Mireya. De repente se dio cuenta de que, en estos días, Hilario se había convertido para ella en algo más que un simple ayudante o benefactor. Se había convertido en un amigo, quizá el amigo más íntimo que había tenido nunca. «Te dejo descansar», dijo Hilario, levantándose. «Mañana te recogeré a las 9 para llevarte al tribunal, si es que sigues decidida a ir». «Iré», confirmó Mireya. «Hasta mañana». Cuando la puerta se cerró tras Hilario, Mireya se quedó un rato sentada, escuchando el silencio del piso nuevo. Luego se levantó despacio y se dirigió a la cocina. Había comida en la nevera, pollo y verduras a la cazuela, fruta fresca, yogur, zumo. Sobre la mesa había una cesta con bollería recién horneada, cubierta con una toalla limpia. Mireya calentó una tanda de guiso y se sentó a la mesa. La comida estaba deliciosa, pero apenas la probó, sumida en sus pensamientos. Mañana se encontraría con Félix en el juzgado. Mirarle a los ojos, sabiendo de su traición, no sería fácil, pero debía hacerlo por su propio bien, por su futuro, por la justicia. La mañana siguiente era clara y fresca. La lluvia de la noche había limpiado el polvo de las calles de Oaxaca y la ciudad resplandecía bajo el sol de abril. Mireya se despertó temprano, a pesar de la noche en vela. La nueva cama, la nueva habitación y los ansiosos pensamientos sobre su próximo juicio le impedían conciliar el sueño. Se duchó, intentando no mojarse las vendas de las costillas, bebió una taza de café fuerte y se quedó un buen rato delante del armario, decidiendo qué ponerse. Al final eligió un estricto vestido azul marino que Palomina le había traído al hospital y unos zapatos negros de tacón bajo. A las 9 en punto sonó el timbre. Hilario había llegado, como había prometido, para llevarla al juzgado. Iba vestido con un elegante traje gris, camisa blanca y corbata granate. Parecía serio y concentrado. «¿Preparada?», preguntó mirando a Mireya con atención. «Estás estupenda, muy decidida». Mireya sonrió débilmente. Determinación era lo que más necesitaba ahora mismo. Determinación y fuerza para superar este juicio con la cabeza bien alta. De camino al juzgado, Hilario le contó las últimas noticias de Octavio. El abogado de Félix había intentado aplazar la vista, alegando que su cliente se encontraba en otra ciudad por motivos de trabajo. Pero Octavio aportó pruebas de que Félix intentaba salir del país y el juez denegó el aplazamiento. «Félix debe estar presente hoy, o la decisión se tomará sin su participación». Mireya asintió, sintiendo la tensión crecer en su interior. Félix se enfadaría. Sus planes se estaban desmoronando y ahora tendría que responder de sus actos. El Palacio de Justicia de Oaxaca era un imponente edificio colonial con altas columnas y una amplia escalinata que conducía a las enormes puertas de madera. Octavio ya les esperaba en la entrada, vestido de etiqueta y con una carpeta de documentos en las manos. «Buenos días, señora Ocaña», saludó estrechando la mano de Mireya. «Me alegro de verla con buena salud. ¿Se encuentra bien para la reunión?» «Sí, gracias», asintió Mireya. «Estoy lista». «Bien.
Octavio desvió la mirada hacia Hilario. Félix ya está aquí con su abogado, y debo advertirte que está furioso. Mireya sintió que el corazón se le aceleraba, pero apretó más fuerte el bolso entre las manos y asintió con decisión. Vámonos. Subieron las escaleras y entraron en el fresco vestíbulo del juzgado. Los secretarios uniformados les indicaron la sala correcta. Frente a la puerta del juzgado, Mireya lo vio, a Félix, caminando nervioso de un lado a otro mientras su abogado, un hombre severo con un traje caro, le decía algo en voz baja. Cuando Félix vio a su exmujer, se quedó inmóvil. Su rostro se contorsionó de ira y dio un paso hacia ella. «Usted», siseó, deteniéndose a unos pasos. «¿Crees que puedes detenerme? ¿Que este patético intento cambiará las cosas?» Hilario se interpuso al instante cubriendo a Mireya con su cuerpo. «Mantenga las distancias, señor Mendiguren», dijo con calma pero con firmeza. «Cualquier amenaza o intento de intimidación será comunicado inmediatamente al juez». El abogado de Félix se apresuró a acercarse a su cliente y lo apartó, diciéndole algo insistentemente al oído. Félix lanzó otra mirada furiosa a Mireya, pero se dejó llevar. «No le hagas caso», dijo Octavio en voz baja, llevando a Mireya al banco de enfrente. «Su comportamiento solo demuestra lo que queremos decir. Cuanto más se enfada, más evidente es que vamos por buen camino». Unos minutos después, las puertas de la sala se abrieron y el alguacil invitó a todos a pasar. La sala era pequeña pero solemne, con paneles de madera en las paredes y un retrato del presidente detrás de la silla del juez. Mireya se sentó junto a Octavio en la mesa del demandante, intentando no mirar en dirección a Félix, que ocupaba el asiento de enfrente con su abogado. Hilario se sentó en la primera fila para el público, justo detrás de Mireya, y ella sintió su presencia de apoyo incluso sin darse la vuelta. «Todos en pie, se abre la sesión», anunció el alguacil, y la juez Raquel Echevarría, una mujer de mediana edad con ojos penetrantes y rostro decidido, entró en la sala. La sesión comenzó con las formalidades habituales: anuncio del caso, presentación de las partes, aclaración de las demandas. Entonces Octavio se levantó y empezó a exponer la demanda. Su voz sonaba segura y clara, cada palabra daba en el blanco. «Señoría, este caso es un ejemplo clásico de fraude, con el objetivo de enriquecer ilegalmente a uno de los cónyuges a costa del otro. El señor Mendiguren se aprovechó de la confianza de su esposa y obtuvo fraudulentamente un poder notarial de ella, afirmando que el documento era a efectos de seguros. En realidad, el poder se utilizó para vender la propiedad adquirida conjuntamente, una casa en la calle Palacios 47, que había sido adquirida por la pareja a partes iguales durante el matrimonio. Octavio pasó una página en sus notas. Además, la casa había sido vendida a un precio infravalorado a Inversiones Tres Palmas, una empresa propiedad de un amigo íntimo del señor Mendiguren, lo que indicaba que la transacción era una farsa. Inmediatamente después de la venta, el señor Mendiguren intentó salir del país con las ganancias, lo que solo fue impedido por una orden judicial de emergencia de prohibición de viajar. El abogado de Félix, el señor Balboa, se levantó para impugnar los cargos. «Señoría, mi cliente actuó dentro de la legalidad. El poder se ejecutó correctamente, siguiendo todos los procedimientos legales. La señora Ocaña firmó voluntariamente ese documento, y ahora que el trato está hecho, no puede renegar de su decisión solo porque no esté contenta con los resultados». La juez Echevarría escuchó atentamente a ambas partes, tomando notas de vez en cuando en su cuaderno. «Señora Ocaña», se dirigió a Mireya cuando los abogados terminaron sus declaraciones iniciales. «¿Puede explicar al tribunal en qué circunstancias firmó este poder?» Mireya se levantó sintiendo que el corazón le latía con fuerza. Nunca antes había comparecido ante un tribunal, y todo lo que la rodeaba, el ambiente estricto, los discursos formales, el escrutinio, la ponía nerviosa. Pero su voz, para su propia sorpresa, sonó firme. «Señoría, el pasado mes de abril, mi marido, el señor Mendiguren, trajo a casa un montón de documentos que, según dijo, estaban relacionados con la renovación del seguro de nuestra casa y nuestro coche. Entre estos documentos había un poder notarial. El señor Mendiguren me dijo que ese era el procedimiento habitual que se exigía para la tramitación del seguro, y yo firmé el documento, confiando en su palabra». Hizo una pausa, ordenando sus ideas. «Nunca consentí la venta de nuestra casa. Me enteré hace 15 días,
Cuando mi marido me llamó al hospital para decirme que había vendido la casa y se había llevado todos nuestros ahorros comunes para irse de viaje con su nueva novia, un murmullo recorrió la sala. El juez Echevarría frunció el ceño y miró a Félix. «Señor Mendiguren, ¿tiene algo que decir al respecto?» Félix se levantó, lanzando una mirada torva a Mireya. «Señoría, mi mujer sabía perfectamente lo que firmaba. No le oculté el contenido de los documentos. Si no se molestó en leerlos, es su problema, no el mío». «¿Y cómo explica la venta de la casa por un precio muy inferior al valor de mercado?», preguntó el juez. «Quería vender la propiedad rápidamente para repartir el dinero en el divorcio», mintió Félix con suavidad. «El bajo precio fue un compromiso en aras de la rapidez. Y sin embargo no compartió las ganancias con su esposa, sino que intentó sacarlas del país», observó el juez. Félix vaciló, y su abogado se apresuró a intervenir. «Señoría, mi cliente planeaba repartirse los fondos tras regresar de un viaje de negocios. Las acusaciones de intentar fugarse con el dinero son infundadas». La juez cogió uno de los documentos que tenía delante. «Tengo aquí billetes a nombre del señor Mendiguren y de una tal señora Soledad Aldunkin a Cancún, con fecha de regreso abierta. ¿Es este el viaje de negocios?». El rostro de Félix palideció visiblemente. Octavio aprovechó el momento y entregó al juez otra carpeta de documentos. «Señoría, aquí tiene pruebas de que el señor Mendiguren envió una importante cantidad de dinero a una cuenta bancaria en un paraíso fiscal el día antes de su partida prevista. Esta cantidad equivale aproximadamente al valor de la casa que vendió». La juez Echevarría estudió los documentos y luego desvió la mirada hacia Félix, que ahora parecía visiblemente preocupado. «Señor Mendiguren, ¿puede explicar estas transferencias?». Félix lanzó una mirada de pánico a su abogado, pero éste parecía desanimado por las pruebas presentadas. «¡Ia! Se trata de mis ahorros personales, obtenidos antes del matrimonio», exclamó Félix. «Tengo todo el derecho a disponer de ellos como mejor me parezca». «Es una extraña coincidencia que el importe de tus ahorros personales sea casi exactamente el mismo que el valor de la casa que vendiste», dijo el juez, «y que usted decidiera transferirlos al extranjero el mismo día en que se vendió la propiedad». Miró unos cuantos documentos más y luego suspendió la sesión durante 30 minutos para examinar las pruebas. Cuando todos salieron de la sala, a Mireya le temblaron las rodillas. La tensión era tan intensa que apenas podía respirar. Hilario la sujetó por el codo y la ayudó a sentarse en un banco del pasillo. «Te has portado admirablemente», dijo en voz baja. «Está claro que el juez está de nuestra parte». Octavio, que estaba hablando por teléfono a un lado, volvió hacia ellos con una sonrisa de satisfacción. «Mis ayudantes acaban de enviar otra prueba», dijo. «Documentos que confirman que el señor Mendiguren nunca se puso en contacto con la compañía de seguros para renovar el seguro en el momento en que se firmó el poder. Esto confirma definitivamente el fraude». Mireya asintió, sintiéndose extrañamente entumecida. Todo lo que estaba ocurriendo le parecía surrealista, como si estuviera observando el drama desde la barrera, en lugar de ser la principal participante en él. Al otro lado del pasillo, Félix reprendía furioso a su abogado, agitando los brazos. Tenía la cara enrojecida por la ira y la corbata apretada. No era el hombre seguro de sí mismo y tranquilo que ella conocía, o creía conocerlo. Cuando se reanudó la vista, la juez Echevarría parecía decidida. Escuchó los argumentos finales de ambas partes y anunció su decisión. «El tribunal reconoce la nulidad del poder otorgado por la señora Ocaña, en nombre del señor Mendiguren, por haber sido obtenido fraudulentamente. En consecuencia, todos los actos realizados en virtud de ese poder, incluida la venta de la casa, son también nulos». Mireya sintió que por sus mejillas corrían lágrimas de alivio. Hilario, que estaba sentado detrás de ella, le tocó suavemente el hombro para apoyarla. «Además», continuó el juez, «el tribunal ordena que se congelen todas las cuentas del señor Mendiguren, incluidas las cuentas en el extranjero, hasta que finalice el proceso de divorcio y se reparta equitativamente la propiedad. El tribunal también condena al señor Mendiguren a pagar a la señora Ocaña 200,000 pesos en concepto de indemnización por daños morales». Félix se levantó de un salto de su asiento. «Esto es injusto», exclamó. «No tiene derecho a mi dinero. Me lo he ganado yo». «Señor Mendiguren, siéntese», ordenó severamente el juez.
Otra maniobra como esa y añadiré una multa por desacato a mi sentencia. Félix bajó a regañadientes a su asiento, pero su mirada, dirigida a Mireya, estaba llena de odio. «Se levanta la sesión», anunció la juez, golpeando el mazo. Al salir de la sala, Mireya respiró hondo, sintiendo que la pesadez de las últimas semanas empezaba a remitir. Octavio le estrechó la mano, sonriendo. «Felicitaciones, es una victoria completa». Hilario la sujetó suavemente por el codo, ayudándola a bajar la escalinata del juzgado. De repente, unos pasos rápidos sonaron detrás de ellos. Mireya se volvió y vio a Félix, que se acercaba rápidamente a ellos con el rostro contorsionado por la rabia. «¡Usted!», gritó, corriendo hacia Mireya. «Lo has estropeado todo. Jamás te lo perdonaré». Se abalanzó, pero Hilario se interpuso instantáneamente entre ellos, interceptando el brazo de Félix. «Yo no lo aconsejaría», dijo Hilario con calma, pero con firmeza. «Atacar delante de testigos, frente al tribunal, solo empeorará las cosas». Los ojos de Félix se abrieron de par en par al darse cuenta de quién tenía delante. El hombre que había visto en la habitación del hospital no era un simple conocido casual de su exmujer, sino un hombre capaz de plantarle cara. «Te arrepentirás de esto», siseó Félix retrocediendo. «Los dos os arrepentiréis». «Las amenazas tampoco son una buena idea», observó Octavio sacando su teléfono. «No me obliguéis a llamar a la policía». Félix los miró furioso a los tres, luego se dio la vuelta y caminó a paso ligero hacia un coche aparcado cerca. «¿Estáis bien?», preguntó preocupado Hilario, volviéndose hacia Mireya. Ella asintió, aunque aún le temblaban las manos por el esfuerzo. «Sí, gracias, es que ha sido inesperado». «Creo que deberíamos celebrar tu victoria», sugirió Hilario con una sonrisa. «Conozco un restaurante estupendo no muy lejos de aquí». Octavio se disculpó, diciendo que tenía otras cosas que hacer, y Mireya e Hilario se fueron solos a un pequeño y elegante restaurante con una terraza que daba a una plaza antigua. El día era cálido y soleado, como si la propia naturaleza celebrara su victoria. Con una copa de vino blanco frío, Mireya se sintió en paz por primera vez en mucho tiempo. Una etapa difícil de su vida llegaba a su fin, y aunque aún le quedaba mucha incertidumbre por delante, sabía que podría superarla. «Por los nuevos comienzos», dijo Hilario, levantando su copa. «Por un nuevo comienzo», repitió Mireya, sintiendo que algo nuevo se agitaba en su corazón. No solo gratitud por aquel hombre, sino algo más profundo y cálido.